Joseph Ratzinger en su libro Jesús de Nazaret indica que por más erudición que pueda exhibir un erudito del siglo XX o el siglo XXI, nunca tendrán más autoridad acerca de temas de la fe cristiana como las fuentes primarias de información por medio de la cual nosotros podemos llegar y tener acceso a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Porque hasta ahora las únicas fuentes para conocer a Jesús son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y también el Evangelio de Juan. Por lo tanto, para conocer a Jesús de Nazaret hasta ahora solamente dependemos de los evangelios. Por supuesto, también la fe es un medio para conocer a Jesús de Nazaret, pero esta fe debe ser una fe educada, debe ser una fe que debe estar subordinada a lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, puesto que finalmente la revelación de Dios quedó registrada en la Biblia, la palabra de Dios, y es infalible, y es la voz del Espíritu Santo. No comete ningún tipo de error en cuanto a temas espirituales y de cualquier otra naturaleza. Y en ese sentido es infalible y también es inerrante. Ese es el compromiso, por lo menos, de la gran mayoría de las iglesias cristianas en el mundo. Por lo tanto, es muy importante conocer a los evangelios. Anteriormente estuvimos hablando del Evangelio de Mateo. Ahora, una breve introducción al Evangelio de Marcos. ¿Quién fue este hombre? Juan Marcos fue hijo de una mujer pudiente de Jerusalén, María. Ella ofrecía sus dependencias, su casa para poder reunirse los cristianos, celebrar el culto a nuestro Señor, las reuniones cristianas para repartir el pan, la predicación, recolectar las ofrendas e instruirse también mutuamente. Craig Kinner, en uno de sus comentarios contextuales del Nuevo Testamento, indica que esto era una parte común en la época del siglo I, donde habían benefactores que contribuían con sus recursos económicos y también ofreciendo sus casas para las reuniones religiosas. Por lo tanto, María es una de ellas, una de las benefactoras que fomenta el cristianismo, la fe cristiana. Craig también señala que normalmente los líderes, los que ofrecían sus dependencias, era los que ejercían el liderazgo dentro de aquellas casas. Podían ser hombres y también mujeres. Marcos escribió, según lo que nos comenta algunos padres de la iglesia como Eusebio, Clemente de Alejandría, Irineo, se escribió este evangelio poco después de la muerte del apóstol Pedro, durante la persecución del año 65, por lo que la fecha probable de la composición del evangelio de Marcos sería la segunda mitad de la década de los 70. El lugar de composición y los destinatarios de esta obra, todos están de acuerdo que fue Roma como lugar de composición de la obra. Y efectivamente hay altas probabilidades de que haya sido este el lugar, porque parece escrito para gente del imperio que no conoce muy bien la tierra del pueblo hebreo, la tierra de Palestina, después llamada así. Tampoco conoce la cultura hebrea, el idioma, ni las tradiciones y las prácticas religiosas de los judíos. Y cuando menciona o habla acerca de estas prácticas religiosas judías, él tiene que explicar en qué consisten. Explica las costumbres judías que resultan incomprensibles para los lectores. Traduce también expresiones arameas desconocidas para los lectores, como Boanerges, hijos del trueno, Talita cum, que significa niña a ti, te digo levántate, Efata, entre tantos otros términos arameos que figuran en el Evangelio de Marcos, que demanda una traducción para los lectores del Evangelio de Marcos. Marcos también destaca por los latinismos.
Contiene algunos giros que parecen tener sabor latino, como por ejemplo hacer camino, lo condenaron a muerte, doblar la rodilla. Contiene también palabras latinas que están transcritas al idioma griego. Centurión, no hay necesidad de explicar en qué consiste un centurión, puesto que los destinatarios de la obra de Marcos saben qué es lo que es un centurión. Legión, también ellos saben muy bien lo que es una legión, especulator, denario, cuadrante, jarra, flagelar. Son expresiones comunes para los de habla latina, que son los destinatarios del Evangelio de Marcos. A juzgar por lo que dicen los especialistas del Nuevo Testamento, donde hay una unanimidad actualmente, fue el primer evangelio que se escribió. Y de este evangelio van a beber tanto Mateo como el evangelio de Lucas. Recalca este evangelio las obras de Jesucristo más que sus enseñanzas, porque los romanos no están tan interesados en las enseñanzas como por las acciones de nuestro Señor. Ellos son hombres de acción. Es una narración breve, muy concisa, una narración histórica. Se caracteriza por la rapidez de sus narraciones. El Evangelio de Mateo es como un discurso, una cátedra, una exposición. En cambio, el Evangelio de Marcos es como ver una película. El Evangelio de Mateo es como leer una novela de Mario Vargas Llosa extendida o una novela de Gabriel García Márquez, muy detallista, con muchos detalles y donde se ocupa mucho espacio. En cambio, el Evangelio de Marcos es como una película acerca de las novelas de Mario Vargas Llosa o de Gabriel García Márquez. Es mucho más breve. Una novela se demora bastante tiempo en concluirla, pero una película 1 hora y media, 2 horas, termina de verla completamente. Así también es la diferencia entre el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. Porque Mateo escribe para personas que están acostumbradas a los discursos extendidos, personas que están acostumbradas a asistir a las sinagogas para escuchar exposiciones de las Sagradas Escrituras. En cambio, los latinos, los romanos, les gusta más la acción y quieren ser más preciso, más concreto. Por eso tiene esta característica, lo más probable, esta obra del Evangelio de Marcos. Se destaca el Evangelio de Marcos por lo vívido de sus descripciones. Apunta a las expresiones de Jesucristo, los sentimientos de Jesús. Cuenta que Jesucristo llama a algunos de sus discípulos, y él está muy afligido, está muy triste y angustiado, mirando los ojos al cielo. En otro pasaje bíblico gime y dice: Fata, sea abierto. Expresiones como estas, se centra en las emociones y las expresiones físicas de nuestro Señor. Este es el hombre que utilizó nuestro Señor para poder hablar y conocer y tener acceso a la información de Jesús de Nazaret. Marcos, quien tuvo la aprobación apostólica del apóstol Pedro y acompañó también en sus viajes al apóstol Pablo, en uno por lo menos, pero después va a ser un siervo muy útil para el apóstol Pablo. El Evangelio de Marcos presenta a Jesucristo como el siervo de Dios, a diferencia de Mateo, que presenta a Jesucristo como el rey de los judíos. Somos el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, una institución interdenominacional, cuya visión consiste en preparar a hombres y mujeres para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.